Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el método simplex. El método gráfico implica que el punto óptimo siempre estará en un vértice o en una esquina de nuestra región factible. Este es el resultado clave del método simplex. Una propiedad del método simplex es que resuelve el problema de programación lineal de forma iterativa. Cada iteración desplaza la solución a un nuevo punto esquina que tiene el potencial de mejorar la optimización, es decir, la función objetivo. El proceso termina cuando ya no se puede obtener una mejora en esta optimización. Es decir, cuando nosotros resolvimos un problema con el método gráfico, que es lo que hacemos, encontramos la región factible, es decir, el conjunto de todos los puntos que satisfacen las restricciones. Ya que tenemos esa región factible, el método gráfico nos dice que la solución o la solución óptima siempre estará en un punto, esquina o en un vértice de nuestra región factible. Este es el resultado que utiliza el método simplex. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se planta en un punto o en un vértice de nuestra región factible bajo un cierto criterio, ve si ese punto es el punto óptimo. Si no es así, salta a otro punto, lo mismo bajo su cierto criterio, ve si ese punto es el óptimo, y si es así, considera que o la solución hasta ahí termina el procedimiento. Si no es así, vuelve a hacerlo así, salto por salto, pero solamente en los puntos esquina de nuestra región factible. El procedimiento, entonces el procedimiento para utilizar el método simplex, en este caso o en esta ocasión voy a hablar del procedimiento para una maximización. Es muy similar el procedimiento para cuando se tiene que minimizar en cuestión de costos, pero en este caso vamos a hablar solamente de la maximización, cuando tenemos que maximizar ganancias. Ok, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer es transformar las desigualdades de las restricciones en igualdades utilizando las variables de holgura S. Tenemos que utilizar una variable de holgura por cada restricción que se tenga, es decir, y es algo lógico, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar ahora ya no sobre los puntos intermedios o dentro de la región factible, vamos a trabajar solamente sobre los límites. De hecho, sea mejor explicado sobre los vértices. Entonces ya no tendríamos que trabajar dentro de las restricciones, sino en los puntos límites. Para eso es que utilizamos las variables de holgura. Pero ¿qué es una variable de holgura? La variable de holgura es una cantidad que voy a necesitar tal que me haga llegar a la igualdad. Es decir, supongamos yo tengo un valor x1 tiene que ser menor o igual a 10. En este caso, supongamos que x1 es mi valor de 8, cumple con la condición, ¿no? Pero yo quiero ahora ya no que sea menor o igual a 10, quiero compararlo con el 10, entonces lo que me hace falta es un 2, en este caso. Entonces esta sería lo que juega, o este sería lo que juega el papel de la variable de holgura, el valor que me hace falta o que me sobra, en este caso, para llegar al valor límite. Porque digo que también se puede utilizar para utilizar el término de si me sobra. Supongamos, siempre las restricciones pueden ser mayor o menor que un cierto número. Supongamos ahora x1 tiene que ser mayor o igual a 10, ¿no? Entonces x1 supongamos que es 12. Si yo lo quiero comparar ahora respecto del 10, yo tendría que quitarle un cierto número, ¿no? En este caso tendría que ser 2. Este sería el papel que juega la variable de holgura. ¿Qué tanto me hace falta o qué tanto me sobra para llegar al valor límite, en este caso, que nosotros tenemos en las restricciones? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que cuando tenemos como conclusión, en este caso, cuando nosotros tenemos una restricción que va a ser menor, cuando en nuestra restricción es un menor o igual a un cierto valor, digamos x1, vamos a tener que sumarle una variable de holgura. Cuando nuestras restricciones aparecen
valores que son mayores o iguales a un cierto valor, en este caso vamos a tener que restarle la variable de holgura. En este caso le tenemos que restar la variable de holgura. Es decir, si nos aparecen como que podemos decir, aquí lo ponemos, vamos a poner la conclusión. Si tenemos algún valor mayor o igual a un b, tenemos que restarle nuestra variable de holgura. Si en nuestras restricciones aparecen menores a un valor b, entonces en este caso hay que sumarle la variable de holgura. La variable de holgura siempre se va a considerar positiva. Ok, entonces ahora nosotros ya sabemos qué es una variable de holgura. Y esa es la primera parte de nuestro procedimiento, ¿no? Transformar las desigualdades de las restricciones a igualdades utilizando las variables de holgura. Es importante saber o importante conocer que tenemos que utilizar una variable de holgura por cada restricción que se tenga. Es decir, si se tienen n restricciones en nuestro procedimiento, vamos a tener que utilizar n variables de holgura. Vamos a ver esto más adelante con un ejemplo. Ok, el paso 2, elaborar la tabla simplex de coeficientes. El siguiente paso, el paso número 3, es encontrar la columna pivote. El paso número 4 es encontrar el renglón pivote. El 5, determinar el elemento pivote y hacer cero los términos arriba y debajo del elemento pivote. Esto es utilizando operaciones de renglones. Si nosotros recordamos, eso se parece mucho al procedimiento de Gauss-Jordan cuando tenemos que encontrar la inversa de una matriz, ¿no? Entonces es el mismo concepto que vamos a estar utilizando en este caso. Ya que hacemos esto, entonces el paso número 6 es verificar si los coeficientes de x1, x2, xn, dependiendo las variables de edición que nosotros tengamos, en z son iguales o mayores que 0. Si esto se cumple, el problema termina. Si no se cumple, entonces tenemos que ir al paso 7, que es regresarnos al punto 3, ahora con la nueva tabla simplex. Este proceso, como les mencioné, es un proceso iterativo, muchas veces hasta que llega el momento en que tenemos que verificar el punto número 6, y si se cumple, hasta ahí termina nuestro procedimiento y ahí termina el problema. Ok, vamos a ver todo esto con un ejemplo. El ejemplo dice: un negocio se dedica a la fabricación de pantalones y blusas. Para elaborar cada producto se consume una determinada cantidad de recursos de los departamentos de corte y ensamble. Determine la cantidad de producto que maximiza el beneficio, es decir, vamos a identificar qué cantidad de pantalones y qué cantidad de blusas tenemos que producir para obtener el mayor beneficio, en este caso tener la mayor ganancia, de acuerdo a los siguientes datos. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra tabla. Nosotros tenemos dos procesos: el proceso de corte y el proceso de ensamble. Entonces nosotros decimos que para el pantalón va a utilizar 1 hora en corte y 1 hora en ensamble por cada producto o por cada pantalón que nosotros deseemos fabricar. En cambio, la blusa, por cada blusa que uno quiera fabricar, vamos a tener que utilizar 2 horas en el departamento de corte y 1 hora en el departamento de ensamble. Como los recursos generalmente nunca son ilimitados, en este caso el proceso de corte solamente tenemos disponible 120 horas y en la parte del departamento de ensamble solamente tenemos 90. Como por último nos dice que las ganancias por cada pantalón que nosotros hagamos va a ser de
50 pesos, y la ganancia por cada pantalón, por cada blusa, perdón, que nosotros realicemos va a ser de 80. Entonces aquí la pregunta es: ¿cuál es la cantidad de producto que tengo que elaborar para maximizar el beneficio? Okay. Entonces la parte del problema, pasarlo a nuestro modelo matemático. Si nosotros definimos las variables de decisión, que son las incógnitas de nuestros problemas, definimos x1 como el número de pantalones que tenemos que elaborar, y x2 como el número de blusas. Las restricciones: nosotros sabemos que el tiempo, el número de pantalones, cada pantalón va a tardar 1 hora para la restricción en el departamento de corte. Entonces esta restricción está relacionada con la restricción al departamento de corte. Dice que por cada pantalón vamos a utilizar 1 hora y por cada blusa 2 horas. Entonces x1 más 2x2, que es el tiempo total que voy a utilizar en el departamento de corte, tiene que ser menor a 120. Ahora, para la parte del departamento de ensamble, la restricción dice que obviamente aquí el tiempo por cada pantalón es de 1 hora y por cada blusa es de también 1 hora. Entonces el tiempo que yo tarde en el departamento de ensamble, que sería x1 más x2, tendría que ser menor a 90 horas, que es el tiempo disponible que yo tengo en el departamento de ensamble. Ok, la función objetivo: si yo digo que z es la ganancia, entonces la z tendría que ser la ganancia, que es 50 pesos por cada pantalón que yo produzca, más 80 pesos por la cantidad de blusas que yo produzca. Eso sería la ganancia. Entonces la función objetivo en este caso es maximizar esa ganancia. Ok, bueno, entonces ya tengo mi problema, tengo mi modelo. Entonces vamos a resolverlo por el método simplex. Recordemos, el paso 1 del método simplex es transformar las desigualdades de las restricciones en igualdades utilizando las variables de holgura S. Una variable de holgura por cada restricción que se tenga. En este caso tenemos 2 restricciones, por lo tanto vamos a tener que utilizar 2 variables de holgura. Okay, entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos aquí nuestro modelo matemático en esta parte. Esta parte del modelo matemático, tenemos las ecuaciones o las desigualdades que generó nuestro modelo matemático. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar las desigualdades? En este caso es la primera restricción, x1 más 2x2 menor o igual a 120. Entonces, como es menor o igual, quiere decir que me hace falta. Por lo tanto, tengo que ponerle una variable de holgura, que es la que me va a dar el valor que hace falta para llegar a los 120. La segunda restricción, x1 más x2 es menor o igual a 90. Lo mismo, como es menor o igual a una cantidad, entonces quiere decir que le hace falta. Por lo tanto, hay que sumarle esta variable de holgura S2, que va a ser la cantidad necesaria para que yo llegue a los 90. Ok, en este caso la función objetivo ya está en términos de igualdad. No es necesario agregarle ninguna variable de holgura, pero sí podemos expresarla o podemos pintarla de otra forma para poder acomodarla y realizar nuestra tabla de holgura. Simplemente pasamos todo el lado derecho a la parte izquierda. 50x1 pasa de forma negativa, y lo mismo con el 80x2 pasa de forma negativa, y esto sería igual a 0. Pero la función objetivo también tiene que tener tienen que intervenir las variables de holgura que yo acabo de definir. Entonces, para que no aparezcan aquí, yo tengo que simplemente los multiplico por un 0. Su coeficiente va a ser 0, el coeficiente de cada variable de holgura, y eso hace que pues simplemente no modifique esta igualdad que yo ya tengo. Ok, entonces simplemente a esta, ya que ya tengo las variables de holgura,
simplemente las pinto, las acomodo de esta forma, ¿no? X1 más 2x2 más S1 igual a 120. Lo mismo la siguiente restricción, x1 más x2, dejo el espacio de x1, lo hago más x2 es igual a 90, y lo mismo hago con z, z menos 50x1 menos 80x2 más 0 es la variable de holgura 1 más 0 por la variable de holgura 2 igual a 0. ¿Por qué lo escribí de esta manera? Pues porque ya he escrito de esta manera, poniendo en orden en una línea todos los valores están en z, en una línea todos los que están en x1, x2, s1, s2, es más fácil de realizar mi tabla simplex, que es el paso número 2. El paso número 2 es elaborar la tabla simplex de coeficientes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente organizamos una tabla donde vamos a poner todos los coeficientes de z, los coeficientes de x1, los coeficientes de x2, los coeficientes de S1, los coeficientes de S2, y B vamos a llamarle a estos números que aparecen aquí. Recordemos, cuando definimos las restricciones, la letra que ocupamos era una B, ¿no? Entonces por eso le ponemos el valor de B. Se puede decir que son los límites. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo hacemos nuestra tabla simplex? Pues simplemente se ocupa por cuestiones vamos a poner primero el término en donde está la función objetivo, ¿no? Porque todo va a estar en función de la función objetivo. Entonces vamos a poner primero los coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes de z, en este caso, pues es 1, por eso lo ponemos aquí. El coeficiente de x1 es menos 50, el coeficiente de x2 es menos 80, el coeficiente de S1, S2 es 0, ¿entiende? Y el valor de B, en este caso, es 0. Ahora sí, con la primera restricción, el coeficiente de x1 es, el coeficiente para la primera restricción, el coeficiente de z, aquí no aparece, por lo tanto es 0. El coeficiente de x1 es 1, el coeficiente de x2 es 2, el coeficiente de S1 es 1, no tiene coeficiente S2 en la primera restricción, por lo tanto es 0, y el número B es 120, igualado a 120. La segunda restricción, tenemos que el coeficiente es 1, bueno, empezamos con z, que es 0, el coeficiente de x1 es 1, el coeficiente de x2 es 1, no tiene valor para el coeficiente de S1, sí tiene, y es 1 para el coeficiente de S2, y esto tiene que ser igualado a 90. Y solamente ponemos como tal el valor de los coeficientes en nuestra tablita. Ok, el paso 3 es encontrar la columna pivote. ¿Cómo encuentro yo la columna pivote? Que eso no lo mencioné. Entonces la columna pivote se encuentra, o vamos a verificar. Nos paramos en el renglón que está en términos de la función objetivo, el primer renglón, y observamos cuál de esas columnas tiene el coeficiente más negativo. En este caso, si nosotros nos paramos en este renglón de z, el más negativo es de menos 80, por lo tanto esa columna va a ser la columna pivote. La columna pivote es aquella en el que el coeficiente de x en z sea más negativo, es decir, en este renglón, que es el de corresponde a z, aquí en el más negativo, la función objetivo, el más negativo corresponde al menos 80, por lo tanto esta columna es la columna pivote. Ok, el paso 4, encontrar el renglón pivote. El renglón pivote, para encontrar el renglón pivote nosotros tenemos que encontrar primero un cierto valor, una R, es una razón. Esta razón R es el valor de B, entre el elemento de la columna pivote correspondiente, es decir, yo tengo que encontrar
R, en este caso R sería igual a 0 entre menos 180, pero aquí hay algo importante, nosotros no vamos a considerar para sacar ese factor R los términos que tengan 0 o que tengan un valor negativo, por lo tanto este término, esta R no la consideramos, nos pasamos al segundo, en este caso sería R igual a 120 entre 2, esto es igual a 60, y aquí R para este renglón, R es igual a 90 entre 1, que es igual a 90. ¿Cuál de estos dos es el valor menor o el valor más pequeño de R? Pues es el segundo renglón, por lo tanto en el segundo renglón va a ser nuestro renglón pivote. Ok, entonces el siguiente paso, ya tenemos la columna, el renglón pivote. Paso número 5, determinar el elemento pivote y hacer cero los términos arriba y debajo del elemento pivote. Esto es utilizando operaciones de renglones. Ok, entonces, ¿cómo determino yo el elemento pivote? Va a ser la intersección de la columna pivote y el renglón pivote. En este caso, este es el elemento pivote, el elemento que contiene el 2 sería mi elemento pivote. Ok, entonces ya lo identifico. Ahora yo tengo que hacer ceros estos términos, los términos arriba y debajo de él. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto es haciendo operaciones elementales de renglones. Como ya lo había mencionado, es un proceso, o más bien es el proceso que nosotros realizamos cuando resolvemos la matriz inversa utilizando el método de Gauss-Jordan. Entonces ya estamos algo familiarizados con eso, pero pues vamos a ver cómo se realiza. Ok, entonces yo lo que tengo mi elemento pivote y eliminar este elemento y este elemento. Entonces lo que tengo que hacer es, como yo no puedo a cada renglón, o a los renglones no puedo sumarle un valor específico, todo tiene que hacerse con operaciones de renglones. No puedo sumarle a R1 más 4, al renglón 2 sumarle 10 unidades, no se puede, tiene que hacer siempre con operaciones de renglones. Entonces lo que yo aquí analizo es, si este es mi elemento pivote, ¿cómo puedo yo eliminar este renglón? Si yo veo que al renglón o a este elemento 2 lo multiplico por 40 y lo sumo, automáticamente yo veo que este renglón se eliminaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Viendo eso, este elemento pertenece a ¿cuál? Al renglón pivote. Entonces que tengo que, para eliminar este elemento, pertenece al renglón 1, ¿no? Este va a ser el renglón 1, el renglón 2, que en este caso le voy a llamar el renglón pivote porque es el renglón pivote, y el renglón 3. Ok, este elemento que yo quiero eliminar corresponde a ¿cuál? Al renglón 1, entonces tiene que ser cierta operación sobre el renglón 1. Ok, lo voy a eliminar como multiplicando este 2 por 40, pero este 2 ¿a qué renglón pertenece? Al renglón pivote, entonces tengo que multiplicar 40 por el renglón pivote y sumarle este menos 80, y este elemento a cual pertenece al renglón 1, por lo tanto si yo sumo a si yo multiplico al 2 por 40 y le sumo al menos 80, automáticamente se eliminaría eso. Por lo tanto, ¿qué es la operación que yo tengo que aplicar aquí? Multiplicar el renglón 1, el nuevo renglón 1 va a ser de multiplicar 40 veces cada elemento del renglón pivote y sumarle el renglón 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues esa operación. Entonces la operación es multiplicamos cada elemento por 40 y sumamos ¿no? Entonces 40 por 0, 0, más 1, 1, que es el valor que tenemos aquí. Ahora, 40 por 1 son 40, menos 50, 10 es el valor que tenemos aquí, menos 10. 2 por 40
son 80, menos 80 es 0. Por construcción ese tenía que haber sido 0, ¿no? Y es correcto. Ok, entonces 40 por 1, 40 más 0, 40. 40 por 0, 0, más 0, 0. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora 120 por 40 son 4800, ¿no? Más 0 son los 4800 que tenemos aquí. Entonces ya eliminé el renglón de arriba. Ahora lo que tengo que eliminar es este renglón. Entonces, ¿cómo elimino este renglón? Pues entonces me doy cuenta que si yo multiplico a este valor por menos 2 y le sumo el renglón pivote, este valor quedaría como 0. Entonces este elemento a qué pertenece, es el elemento del renglón 3. Entonces el renglón 3, ¿qué característica o qué operación debe de tener? Pues como les dije, a este elemento hay que sumarle menos, multiplicarlo por menos 2, este elemento que pertenece al renglón 3, menos 2, renglón 3, y sumarle este elemento, que es elemento del renglón pivote. Por lo tanto, la operación es a cada elemento del renglón 3 lo multiplico por menos 2 y le sumo el renglón pivote. Entonces a cada elemento del renglón 3 lo multiplico por menos 2 y sumo el resultado, lo pongo en este renglón. Entonces vamos a hacer la operación. Multiplicamos por menos 2, 0 más 0, 0, y se pone aquí. Menos 2 por 1 son menos 2, más 1 es menos 1, que es el que tenemos aquí. Menos 2 por 1 son menos 2 más 2, y es el valor de 0. Menos 2 por 0 es 0, más 1, 1, y lo ponemos aquí. Y menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2, lo tenemos aquí. Por último, 90 por menos 2 son menos 180, más 120 son menos 60. ¿Qué? Menos 60. Entonces ya hicimos 0 arriba y abajo, los elementos arriba y debajo del elemento pivote, que es lo que nosotros observamos aquí, y lo puse en esa parte. No podemos tener un valor en B negativo. Ahora vamos a ver por qué no podemos tener un valor en B negativo. Por lo tanto, entonces para evitar ese problema, pues multiplicamos simplemente ese renglón 3 por menos 1, es decir, le cambiamos el signo al renglón. Eso sí lo podemos hacer. Entonces el elemento era 0, le cambiamos el signo, tenía menos 1, cambiar el signo es 1, 0, el siguiente era 1, entonces es menos 1, el siguiente era menos 2, al cambiarle de signo es 2, era menos 60, al cambiarle de signo es 60, es decir, multiplicamos el renglón 3 por menos, ¿no? Entonces esta es nuestra tabla que nosotros tenemos. Ya hicimos 0 arriba y abajo del elemento pivote. Ok. Nuestro paso 6, el proceso termina si los coeficientes de x1 y x2 o xn, dependiendo del número de variables, en este caso solamente tenemos dos variables de decisión, en z son iguales o mayores que 0, es decir, nos paramos en el renglón que está relacionado con la función objetivo y verificamos estos coeficientes, estos dos coeficientes. Si son mayores o iguales que 0, el proceso termina, ya terminamos, pero observamos que este todavía es negativo, por lo tanto no cumple el criterio y tenemos que seguir ahora con el proceso, no hemos terminado. El paso 7 es, regresamos al paso 3, pero ahora con nuestra nueva tabla simplex, ¿no? Es decir, en este caso pues simplemente pasamos los mismos datos. Esta sería nuestra nueva tabla simplex y empezamos otra vez a partir del paso 3, que era encontrar la columna pivote. Para encontrar la columna pivote vemos en el renglón que pertenece a la función objetivo el coeficiente más negativo de x1 y x2. ¿Cuál sería en este caso? Pues el de menos 10. Entonces esta es nuestra columna pivote. Ahora tenemos que encontrar el renglón pivote. Paso 4 es encontrar el renglón pivote. El renglón pivote tenemos que calcular los valores de R. Entonces
como ya les mencioné, no se toman en cuenta los valores en los que aparecen valores negativos, por lo tanto aquí no, R no podremos dividir 4800 entre menos 10, no lo tomamos en cuenta, entonces solamente R para este renglón es 120 entre el elemento de la columna pivote que es 1, 120 entre 1 es 120, en este caso para este renglón la razón 60 entre 1 es 60, por lo tanto ¿cuál de los dos tiene menor el valor menor de R? Pues sería este renglón, el renglón 3. Entonces este sería nuestro renglón pivote. El paso 4, el paso 5, determinar el elemento pivote y hacer ceros los términos arriba y debajo del elemento pivote, esto utilizando operaciones de renglones. Entonces el elemento pivote es la intersección de la columna y el renglón pivote. En este caso nuestro elemento pivote va a ser el 1 que está en el renglón número 3, por lo tanto este de aquí, este lo vamos a denominar como R1, este R2, R1, R2 y este va a ser mi renglón pivote. Ahora este es mi renglón pivote. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues identificamos el renglón pivote y tenemos que eliminar todos los elementos arriba de él. Empezamos. Yo quiero eliminar este elemento, el menos 10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo tendría que multiplicar el renglón pivote por 10 y sumarlo. Entonces, este elemento pertenece al renglón 1, entonces el renglón 1 es el que voy a modificar. ¿Qué es lo que hago? Multiplicar a este 1 por 10. Este 1 es el elemento del renglón pivote, entonces es 10 veces el renglón pivote y sumárselo a este elemento. Este elemento es del renglón 1, por lo tanto, aquí en la operación, el renglón 1 va a ser la operación de multiplicar 10 veces el renglón pivote más el renglón 1. Tenemos que hacerlo elemento por elemento, es decir, entonces, como este es mi elemento pivote, en el elemento pivote, mi renglón pivote no cambia, entonces podemos apuntarlo directamente, ¿no? Todo el renglón pivote lo apuntamos. Entonces vamos a hacer la operación para modificar el renglón 1. Ya tenemos aquí la operación, dice multiplicar 10 veces el renglón pivote y sumarle el R1, es decir, multiplicamos por 10 cada término y sumamos, ¿no? Entonces 10 por 0, 0 más 1, 1, que es el término que aparece aquí. 10 por 1 son 10, menos 10 es 0, es decir, el 0 que tenemos aparece acá. 10 por 0 es 0, más 0 es 0, y lo ponemos aquí. 10 por menos 1 son menos 10, más 40 son 30, y lo ponemos aquí. 10 por 2 son 20, más 0, 20, y se pone en este término, ¿no? Y 60 por 10 son 600, más 4800, que es, pues son 5400, y lo ponemos aquí. Okay. Ya hice 0 este elemento, ahora me falta hacer 0 este elemento. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pues entonces el nuevo elemento, si yo lo resto, pues automáticamente sé que se eliminan, ¿no? 1 menos 1 me da 0, por lo tanto nada más la operación que tengo que definir es el nuevo renglón 2, o viene de la operación de restar al renglón 2 el renglón pivote, es decir, a cada elemento del renglón 2 le voy a restar este término. Entonces hacemos la operación 0 menos 0 es 0, y lo ponemos en el renglón 2. 1 menos 1 es 0, y lo ponemos en esta casilla. 2 menos 0 es 2. 1 menos menos 1, aquí es 1 menos menos 1, esto es igual a 1, menos por menos me va a dar más, y esto es igual a 2, ¿no? Entonces 1 menos menos 1 es 2, y lo ponemos aquí. 0 menos 2 es menos 2, y 120 menos 60 son 60, y lo ponemos en esta parte, ¿no?
Ahí vamos bien. Entonces ya hicimos 0, todos los elementos arriba y abajo de nuestro elemento pivote. Ok, simplemente acomodamos. Aquí no he hecho nada, nada más acomodé la parte de, bueno, aquí para trabajar un poco más fácil. En esta parte simplemente acomodé todos los coeficientes, no le hice nada. En esta lo único que hice es, para no estar trabajando con el 2, pues lo dividí todo el renglón entre 2, es decir, viene de dividir todo el renglón entre 2, entonces 0 entre 2 es 0, 0 entre 2 es 0, 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 1, menos 2 entre 2 es menos 1, y 60 entre 2 es igual a 30. Eso es para no estar trabajando con cifras más grandes, ¿no? Y de hecho se puede y para poder analizar bien los resultados, ¿no?, de una forma más directa. Ok, entonces yo ya eliminé mi elemento pivote, eran de aquí, ¿no? Este era el elemento pivote, y eliminé o hice ceros los términos arriba, y los términos arriba, en este caso solamente arriba y los hice 0. Ahora entonces el paso 6 es verificar si los coeficientes, esos coeficientes de x1, x2 en la función z son iguales o mayores que 0. Yo verifico y cumplen que son, en este caso son iguales a 0 los dos, por lo tanto ya acabé con mi criterio. Así es, mi criterio se cumple, el proceso termina. Ok, entonces ¿cómo leo yo los resultados? Entonces, ya que tengo estos, ¿cómo leo mis resultados? Pues simplemente lo que hago es verifico y veo dónde está x1, y me voy sobre la misma línea hasta el valor de b. x1 dice que es 60. Ahora x2, veo dónde está la casilla de x2, y esa misma línea hasta el valor de b. Quiere decir que en este caso x2 es igual a 30. Entonces esa es mi solución. Mi solución óptima es x1 igual a 60 y x2 es igual a 30. Entonces, si esa es la solución óptima, vamos a ver cuál es la ganancia. La ganancia, recordemos, estaba definida como cuando hicimos la parte de nuestro modelo matemático, definimos que era 50x1 más 80x2. Si sustituyo esos valores de x1 igual a 60 y x2 igual a 30, voy a obtener que 50 por 60 son 3000 y 80 por 30 son 2400. La suma son 5500, y es el resultado que nosotros aparecía en esta parte, ¿no? 5400. Entonces, si ustedes observan, el método simplex me da la solución óptima, la cantidad, la solución óptima, el valor de las variables, y también me da cuánto es el valor de esa función objetivo, cuál es el valor máximo de esa función objetivo. Es decir, entonces, como conclusión, ¿qué puedo yo decir? Que para obtener la máxima ganancia, que en este caso va a ser de 5400, se debe producir 60 pantalones y 30 blusas. Si hago esto, voy a obtener la máxima ganancia. De cualquier otra combinación, la ganancia siempre va a estar por debajo de los 5400. Entonces espero que les haya sido útil, y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.